Vamos a empezar. En primer lugar, buenos días. Nos encontramos ya a finales del mes de abril y ciertamente los centros escolares están empezando a preparar el próximo curso, el curso 18 y 19. Cuando se abre el curso en septiembre, en realidad no se abre en septiembre, se abre ahora, cuando el proyecto se prepara, sobre todo ya luego en mayo y junio, con las inscripciones de los niños y adolescentes a cada centro. Por eso, antes de terminar el curso, desde esta Delegación de Enseñanza Religiosa Diocesana, pues queremos dar los datos, lo que llamamos la estadística de la asistencia a clase de religión durante el presente curso, el curso, diríamos, 2017-18 que nos encontramos. Voy a dar números globales porque no podemos dar mucho detalle, se perdería. En primer lugar, decir que en los centros públicos de toda la provincia de Albacete, llamo centros públicos, me refiero a centros públicos infantil, primaria y secundaria, capital y ciudades, pueblos y capital, centros públicos, tenemos matriculados 42.000 alumnos aproximadamente. De esos 42.000, 33.000 piden la clase de religión católica, lo cual supone un 78%. Repito, centros públicos, provincia. A estos datos tendríamos que comentar también en la escuela concertada tenemos aproximadamente, exactamente 9.300 alumnos. De esos 9.300, más de 9.000 piden la clase de religión católica, con lo cual en la escuela concertada el dato es el 96%. Y ahora tendríamos el total. En la provincia de Albacete, en todo, concertada y pública, tenemos unos 51.000 alumnos. De ellos, casi 42.000 optan por la clase de religión escolar, es decir, el 81%. Bien, estos datos los podemos desenglosar más. Únicamente otro dato. Albacete capital. Albacete capital sabemos que ocupa prácticamente 2/3, tanto a nivel de la población provincial como por otra parte a nivel también de los centros escolares. En Albacete capital, entre infantil y primaria, tendríamos un 77% de familias que piden clase de religión para sus hijos. Digo de familias porque aquí a estas edades la pide la familia. Y en secundaria, diríamos que 71%, es decir, de cada 10 alumnos, 7, aquí digo alumnos, adolescentes y jóvenes en la ciudad, de cada 10, 7 piden la clase de religión. Estos son los datos, así a nivel general, que tenemos. Decir que a nivel general también, pues tendríamos que en la provincia el 83% en infantil lo pide, 83% en primaria y el 78% en secundaria, globalmente. Bien, pues ustedes con estos datos hagan la lectura que estimen oportuna. Desde nuestra parte, por mi parte, hacemos una lectura positiva, puesto que a pesar de disminuir, diríamos, la práctica religiosa en las religiones, diríamos, clásicas, me refiero al catolicismo, al cristianismo, otras religiones, etcétera, pues la búsqueda de referentes religiosos, de una u otra manera, creo que es importante en la sociedad con estos datos. También podemos decir que la sed de espiritualidad, no sé si en los niños, pero sí en las familias, se busca. Entonces, bien, quiero entenderlo esto así. No obstante, decir también que me acompañan otras personas aquí en la mesa. A mi derecha, pues, está Olga, que es profesora de infantil,
a mi izquierda está Raquel, que es profesora de infantil y de primaria, y luego está pues Juan Antonio, que es también profesor de religión de secundaria. Pues ellos juntamente conmigo quieren compartir también algunas de sus, digamos, de sus apreciaciones sobre la clase de religión en sus centros. Raquel, ¿por qué crees, qué es lo que crees que aporta la clase de religión a un niño de 8 años, de 10 años, que esté en primaria? Pues bien, me gustaría responder a la pregunta pues con mis propias experiencias, que la verdad pues todas han sido hermosas, enriquecedoras y gratificantes, pero me voy a centrar en algo que me ocurrió con una mamá. Llegó esa mamá al colegio y me pidió que si podía apuntar a su hija a la escuela, a la clase de religión, porque se lo llevaba un tiempo pidiendo encarecidamente. Y entonces, bueno, lo primero que le dije es que bienvenida, que era una alegría para mí, muy grande. Y nada, pues la niña se incorporó en tercero de primaria. La niña todos los días me levantaba la mano y me preguntaba cosas, muchas, tenía muchas incertidumbres y muchas dudas. Y los compañeros, e inclusive yo, nos sorprendimos de cómo tantas cosas nuevas para ella, cómo había tantas curiosidades para ella. Y ahí es donde yo me di cuenta cómo aquellos otros compañeros habían ido adquiriendo poco a poco el hecho religioso en sí. Y no sé, es un poco, puede terminar un poco ahí la reflexión, pues de que la religión nos responde a muchas de las preguntas que se hace el ser humano a lo largo de su vida. Sí, lo que ayuda también responde a las preguntas a los niños. No olvidemos que el niño, la infancia es la etapa más misteriosa de la persona. Todo es símbolo, todo interrogantes, todo es admiración, contemplar, querer conocer. Por eso también creo que, como Raquel decía, la clase de religión aporta muchas respuestas a tanto misterio interrogante que alberga la cabeza de los pequeños. Bien, pues también Olga. Algunos dicen, bueno, y la clase de religión es que tendría que ser únicamente en las parroquias. En tu colegio, como en todos, se imparte la clase de religión. ¿Por qué impartir clase de religión en los colegios públicos? Pues primeramente porque es un derecho que tienen los padres de tener una educación según las sus convicciones. Esto viene refrendado y respaldado por una declaración de los derechos una declaración universal de los derechos humanos del año 1948 y también por nuestra Constitución española en su artículo 27.3. Pero la enseñanza de la religión, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es desarrollar en el alumno y aportarle una formación integral, integradora, que contribuye a su crecimiento como persona y también le ayuda a la tolerancia de la sociedad y a la paz. Además de que, como ha dicho Raquel, ayuda a bucear en sus raíces identitarias y tampoco podemos dejar que los niños se pierdan la oportunidad de conocer a una de las personas más importantes que tenemos en nuestra historia, que es Jesús de Nazaret. Muy bien. Está con nosotros también Juan Antonio Conde, como decía anteriormente. Juan Antonio, ¿cómo está esta cuestión en Europa? Me gustaría también que de cara a los medios y la sociedad dijeras alguna palabra, ahora que se habla tanto del entorno europeo. Hablamos de economía, pues a ver en Europa cómo está, ¿no? Hablamos del problema de las migraciones, los refugiados. A ver Europa qué hace. Pues la escuela y las religiones, ¿cómo están en Europa? Pues en Europa la situación de la asignatura de religión es la siguiente. El 80% de los países oferta la religión confesional, el 80%, España entre ellos. Como había dicho Olga, pues la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo en contra de la libertad religiosa, recoge que las personas de forma bien individual o colectiva pueden manifestar su religión. En los años posteriores, en los 50, 60 y 70,
hubo pactos, hubo convenciones, por ejemplo en organismos como la UNESCO, en las que se subrayó la importancia de la asignatura de religión en la educación, en especial en Europa. Ese 80% he dicho que España está incluido ahí. Los otros 6 países que no ofertan la religión de forma confesional son Estonia, Eslovaquia, Suecia, Reino Unido, Luxemburgo y Francia. Los 5 primeros ofertan la religión de forma obligatoria. En Suecia sabemos que es de tradición luterana y la religión es obligatorio estudiarlo todos los alumnos. En Reino Unido igual es anglicana y todos los alumnos tienen que estudiar una religión confesional. Y por los otros 3 países ocurre lo mismo. Y en Francia hay 2 departamentos, el departamento de Alsacia y Lorena, que tras la Segunda Guerra Mundial pasó de Alemania a Francia, y la religión se imparte. El Estado francés permitió que la tradición del estudio de la religión en la escuela continuase y no aplicaron la ley de laicidad de 1905, y en el resto del país ahora mismo no se imparte la religión de una forma clara, no se oferta esa asignatura de religión. Aunque sí bien es cierto que hay un debate en Francia, en el Ministerio de Educación francés, en la sociedad francesa, desde hace 15 años, en lo que están estudiando implementar la asignatura de religión en el sistema educativo francés, principalmente para combatir algo que estamos sufriendo en Europa en los últimos 20 años, y es el fundamentalismo. ¿Qué mejor que la religión, no solo el conocimiento del hecho religioso, se limite a una sinagoga donde un rabino enseñe, o a una mezquita donde un imán enseñe, o a una iglesia donde un cura enseñe, sino que ese hecho religioso se estudie las razones del hecho religioso, el origen, la historia del hecho religioso y el desarrollo del hecho religioso a lo largo de la historia y la influencia que ha tenido, por lo cual vemos que en Europa el panorama de la asignatura de religión, pues exceptuando Francia, que ya he dicho que está ahora mismo debatiéndose si se implementa una asignatura, pues en el resto de los países se oferta la asignatura de religión. Complementando un poquito lo que decías en Francia, hace unos días tenía un encuentro el presidente de la República, Macron, con la conferencia episcopal francesa. Creo que es un discurso que va a marcar. Entonces, este señor decía de incorporar las aportaciones culturales y éticas de las religiones a la sociedad civil. Es mucho lo que las distintas confesiones de cada país pueden aportar a la sociedad como tal. Entonces, este señor se inclinaba lejos de quitarlo de la esfera pública, como aquí en España parece ser que llevamos 20 años con este intento. Decía, no, tienen elementos positivos que la sociedad civil tenemos que conocer y valorar porque nos va a ayudar a todos a convivir. Lo decía el presidente de una república laica. La lectura que se está haciendo de eso, ciertamente, pues que es una laicidad que se llama positiva e inclusiva. El Estado es todos, somos todos, también las confesiones religiosas. Entonces, la República Francesa ciertamente está replanteando la laicidad. Quiero entender que de una manera más integradora y positiva, más que exclusivista o exclusiva, también se puede entender. Aquí en España a veces da la impresión que se va más por la laicidad exclusiva que la inclusiva. Pues eso. Bien, por nuestra parte, si tenéis algo que preguntarnos, y si no, pues terminamos. ¿Cuántos profesores hay de religión? Sí, correcto. Profesores tenemos aproximadamente 170. 122 o 23 imparten infantil y primaria. Digo imparten porque a veces para complementar40 horas, como en sus 2 niveles en todos los centros, pues es el mismo. Y aproximadamente también unos 40 y tantos en secundaria y bachiller. Imparten las 2 modalidades conjuntamente. Los profesores todos tienen la titulación requerida por la legislación. En primer lugar, un título equivalente a sus compañeros, licenciados por una parte, diplomados por otra, el magisterio, y por otra parte también, pues diríamos, la especialidad de profesor de religión, que es lo que hablábamos antes, DECA, y por otra parte, el envío de la comunidad de la Iglesia para ejercer esa función en los centros. Quiero decir también, ya que me has preguntado los profesores, quiero darles una palabra también de gratitud y de aliento por la confianza que depositan las familias en ellos.
se han ganado las confianzas de las familias y no dudo de que en gran parte estos datos que tenemos altos, en gran parte es debido a su dedicación, su trabajo y su esmero, tanto con los chavales de los institutos. Pensar que si 7 de cada 10 adolescentes y jóvenes la cogen en los centros, que a veces están marcados por cogerla, será porque descubren algo tanto en el contenido como en el mediador, que es la persona. Lo mismo ocurre también en los centros, pues gracias a ellos por su quehacer de día a día. Vale, pues con esta llamada de teléfono, si os parece, terminamos. Gracias por la presencia y buenos días.